Muy buenos días, nosotros somos alumnos de la Escuela Normal de las Huastecas de la Licenciatura en Educación Preescolar Indígena con enfoque intercultural bilingüe. Nombre del curso: Estrategias para el Desarrollo Socioemocional. En esta ocasión, como evidencia, tenemos la exposición de diferentes teorías del desarrollo socioemocional infantil. Integrantes del equipo: Rodrigo Antonio, Sandra Bautista, Sergio Cortés, Sandra Martínez, Lisbeth Yeseña, Micaela Belén y su servidora Briseida. Dentro de las teorías del desarrollo socioemocional infantil se encuentra la perspectiva social, donde el teórico Erik Erikson hace mención que es un seguimiento de la personalidad a través de la vida, enfatizando las influencias sociales y culturales sobre el yo en cada uno de sus periodos. Dentro de ella se plantean 8 etapas, donde se empieza por la confianza versus desconfianza. Transcurre desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida y depende de la relación o vínculo que se haya creado con la madre. Estos vínculos ayudarán a establecerse con las personas a lo largo de su vida, creando una sensación de confianza. Autonomía versus vergüenza y duda. Empieza desde los 18 meses hasta los 3 años de vida. Aquí el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular, pero también puede conducir a momentos de duda y vergüenza. Iniciativa versus culpa. Empieza desde los 3 hasta los 5 años de edad. Aquí empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crea un interés por relacionarse con niños, exponiendo sus habilidades y capacidades, pero también es probable que genere una sensación de culpabilidad. Laboriosidad y inferioridad. Esta etapa es desde los 6 o 7 años hasta los 12. Muestra un interés para llevar a cabo actividades por sí mismo con su propio esfuerzo y poniendo el uso de sus conocimientos y habilidades. Exploración de la identidad versus difusión de la identidad. Esto empieza desde la adolescencia, donde muestran ser más independientes y prefieren pasar más tiempo con sus amigos. A pesar de ello, empiezan a decidir qué quieren estudiar, en qué trabajar y dónde vivir. Intimidad frente al aislamiento. Esto es desde los 20 años hasta los 40. El individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran un compromiso. Relacionarse con una persona para tener una compañía de confianza. Generatividad frente al estancamiento. Transcurre de los 40 hasta los 60 años. Es un lapso de la vida en el que la persona dedica su tiempo a su familia. Se prioriza la búsqueda de equilibrio entre la productividad y estancamiento. Y por último es la integridad del yo frente a la desesperación. Se produce desde los 60 años hasta la muerte. Es un momento en el que el individuo deja de ser productivo o al menos no produce tanto como era capaz anteriormente. Esta etapa de la vida, forma de vivir, se ve alterada totalmente. Tiene que afrontar los duelos que causa la vejez. Todo esto se forman fuerzas básicas como esperanza, voluntad, finalidad, competencia, fidelidad, amor, cuidado y sabiduría, que son las 8 etapas de Erikson. Teoría de desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Descubrió que el razonamiento moral parece evolucionar y complicarse progresivamente a lo largo de la adolescencia y hasta la edad adulta joven. Esto depende del desarrollo de ciertas capacidades cognitivas que evolucionan según una secuencia invariable de 3 niveles, compuesto de 2 etapas morales distintas. Nivel 1. Moral preconvencional. Se da entre los 4 y los 10 años de edad. A esta edad las personas actúan bajo controles externos, obedecen las reglas para evitar castigos y obtener recompensas por egoísmo. Etapa 1. El castigo y la obediencia. En esta etapa, la bondad o maldad de un acto depende de sus consecuencias. Etapa 2. El propósito y el intercambio. En esta etapa, las personas siguen
las reglas con fines egoístas. Se valoran los actos en función de las necesidades que satisface el niño. Todavía está enfocado en lo moral material. Nivel 2. Moral convencional. Etapa 3. Expectativas, relaciones y conformidad interpersonal. Etapa de orientación del niño bueno. En esta etapa los actos se valoran según complazcan, ayuden o sean aprobados por los demás. Se evalúa la intención del actor y se tienen en cuenta las circunstancias. El niño entiende la reciprocidad en términos de la regla de oro. Si tú haces algo por mí, yo haré algo por ti. Etapa 4. Sistema social y conciencia. Etapa de la preocupación y conciencias sociales. En ella se toma en consideración la voluntad de la sociedad reflejada en la ley. Lo correcto es la obediencia a la norma, no por temor al castigo, sino por la creencia de que la ley mantiene el orden social, por lo que no debe transgredirse a menos que haya un motivo que lo exija. Nivel 3. Moral postconvencional o basada en principios. Etapa 5. Derechos previos y contrato social. Las personas piensan en términos racionales y valoran la voluntad de la mayoría y el bienestar de la sociedad. Las leyes que comprometen los derechos humanos o la dignidad son consideradas injustas y merecen desafío. La obediencia a la ley se sigue considerando mejor para la sociedad a largo plazo. Etapa 6. Principios éticos universales. La sexta etapa del desarrollo moral es la de moralidad de principios éticos universales. El individuo define el bien y el mal, basado en principios éticos elegidos por él mismo, de su propia conciencia. Se basa en normas abstractas de justicia y respeto por todos los seres humanos que trascienden cualquier ley o Perspectiva cognitiva. Teoría de Jean Piaget. Etapa sensoriomotriz. En esta primera etapa es cuando los bebés y niños adquieren sus conocimientos a través de experiencias y objetos manipulables. Etapa preoperacional. En esta etapa es cuando los niños aprenden a través del juego de imitación, pero tienen dificultades para comprender el punto de vista de otras personas. Etapa de las operaciones concretas. En esta fase es cuando los niños empiezan a ser menos egocéntricos y son capaces de pensar, de sentir y de ponerse en el lugar de otras personas. Etapa de las operaciones finales. Esta es la etapa final por parte de que implica un aumento en la lógica, que es la capacidad de su razonamiento educativo y una comprensión de las ideas. También en esta etapa las personas son capaces de resolver problemas. Desarrollo psicológico evolutivo de Florence Godenau, creadora del test Dibuja un hombre en el año de 1926. El test es una técnica que nos permite medir la inteligencia general por medio de un análisis de un dibujo. Es una técnica muy sencilla que consiste en una única prueba de dibujar a un hombre. La psicóloga les pedía a los niños que dibujaran a un hombre de frente lo mejor que ellos pudieran, dándoles una hoja de papel y un lápiz. De igual manera, los clasificó por etapas. La primera etapa, que es el realismo fortuito, que van desde los 2 años a 3 años de edad, lo cual evoluciona a partir de que el niño pueda reconocer, reproducir y formar un modelo de manera intencional. La segunda etapa es el realismo fallido, de los 3 años de edad a 5. Es caracterizado por la incapacidad del niño de poder representar el dibujo de una figura totalmente coordenada. Como vemos en la imagen izquierda, hay un dibujo que aún no se logra identificar muy bien las partes del cuerpo.
Viene el tercera etapa, que es el realismo intelectual, que van desde los 5 a 8 años de edad, en donde el dibujo proporciona atributos conceptuales conocidos por el niño, aunque no se ven muy visibles en el modelo visual. La cuarta etapa, el niño logra evolucionar desde los 8 a 9 años de edad, cuando el niño ya es capaz de representar un realismo visual, donde el dibujo representa lo que es visible, y además el dibujo cuenta ya con ejes y coordenadas correctas. En la última etapa, que van desde los 9 años de edad, es la etapa culminante, en donde el niño plasma en el dibujo de manera correcta las relaciones topológicas. El dibujo vendría siendo, como lo que estamos viendo en pantalla, es un dibujo en donde el niño ya logra reconocer bien las partes del cuerpo de una persona, ya se logra identificar los ojos, el cabello, las manos, el tronco del cuerpo. Este test es capaz de brindar información sobre el nivel de desarrollo del niño, en su entorno, actitudes y preocupaciones, sin la necesidad de que éste lo exprese de manera verbal. Psicosocial de Freud. Freud buscó una explicación a la forma de operar de la mente. Propuso una estructura de la misma dividida en tres partes, el ello, el yo y el superyo. Explicaré lo siguiente. Ello se considera como la fuente de motivos y deseos. Mediante él se satisface el principio de placer, es la parte oculta de la personalidad, es la primera manifestación de la mente humana, es decir, el estado en el que solo busca la satisfacción de los impulsos. El yo representa la razón o el sentido común, se rige por el principio de la realidad mediante el cual se puede equilibrar la personalidad, viene siendo la parte consciente del ello. El superyo es la parte ética y moral que ha sido creada en el hombre. Esta parte ética y moral es aquella que fueron tomando nuestros padres o maestros de enseñanza, como también creencias religiosas que nos ha frenado. Asimismo, en la perspectiva psicológica, Sigmund Freud nos dice que el niño tiene sexualidad desde que nace y es una constante en la vida del sujeto, se organiza a lo largo del tiempo y pasa por distintas etapas de desarrollo, la cual se divide en 5 etapas. La primera, etapa oral, que ocurre durante los 18 primeros meses de vida, como masticar, chupar y morder, son los orígenes principales del placer del bebé, se encuentran alrededor de la boca. Etapa anal. Se presenta entre el año y medio y los 3 años. Esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad. Etapa fálica. El inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes similitudes en la forma de los genitales y determinando en intereses, modo de ser y de vestir. Freud relacionó esta fase con la aparición del complejo de Édipo, en el que los niños varones sienten atracción hacia la persona que ejerce el rol de madre y sienten celos y miedo hacia la persona que ejerce el rol del papá. Etapa latencia. Esta fase empieza hacia los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. La etapa de latencia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y en general por representar una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y amonestaciones recibidas. La etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase de desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en etapas anteriores. Perspectivas psicológicas, teoría de Melanie Klein. Posiciones concretas en la infancia. La primera posición, esquizoparanoides. Esta posición aparece siendo el primer tipo de relación objetal iniciada en el nacimiento y que tiende a durar hasta los 6 meses de edad.
En esta etapa inicial es el desarrollo del niño que aún no es capaz de identificar qué es el yo y qué no. Objeto ideal o pecho bueno se refiere a la realidad de experiencias placenteras proporcionadas por la madre que alimenta y da amor. Objeto persecutorio o pecho malo es la realidad de experiencias de hambre y dolor. El ejemplo más importante y que más marcará al infante es el pecho materno, que en ocasiones le amamanta y en otras le frustra. Posición depresiva, según el niño va madurando, empieza a tener un mayor desarrollo del yo y una mejor capacidad de distinguir de lo que es el yo de lo que no, siendo ahora capaz de observar que los objetos son independientes de sí mismo. En esta etapa surge alrededor de los 6 meses después del nacimiento. Se incorpora e introyecta el aspecto bueno de los objetos, concretamente del pecho materno, y el niño es capaz de integrar los aspectos agradables y desagradables de los objetos. Poco a poco se va pasando de poder ver que los objetos es un solo elemento que en ocasiones pueden ser buenos y en otras malos. Asimismo, Klein nos habla sobre el complejo Edipo y considera que existe un complejo de Edipo desde el momento en el que el niño es capaz de percibir que sus progenitores son individuos ajenos a él, observando que existe un vínculo entre ellos en el que no forma parte. Describe la diferencia en el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas. Para Melanie, el juego simbólico es un método de comunicación en donde el infante exterioriza sus inquietudes y deseos primogenios de forma directa, desde modo analizando el símbolo encerrado en el proceso del juego. Es posible observar las fantasías inconscientes, que es la capacidad para expresarse verbalmente y exteriorizar mediante la palabra pensamiento, emociones, deseos y vivencias. Se van desarrollando a lo largo de la vida, capacidad que requiere un cierto de desarrollo madurativa y de aprendizaje. Perspectiva psicológica, Karen Horney. La neurosis es una alteración en la relación de una persona con ella misma y con otras. La personalidad neurótica o neurosis surge cuando los padres nos proporcionan a sus hijos un entorno afectuoso y seguro, generándoles sentimientos de aislamiento y desamparo y hostilidad. Perspectiva psicológica, Henry Wallon. Desde una postura antidualista, él plantea que en la conciencia reside el origen del proceso intelectual en el niño, pero esta no se presenta en el momento del nacimiento, sino que es una cualidad que se construye socialmente por medio del que domina la simbiosis afectiva. Wallon afirma que un niño es un ser social desde que nace y que la interacción con los demás va a residir la clave de su desarrollo.